¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Actualmente vamos a hablar sobre esto y más, si Dios permite. Yo invito a ustedes a buscar en tus Biblias el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Ese va a ser parte de nuestra meditación esta noche. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero tomar un momento para pedir la ayuda específica del Señor en este momento. Padre Celestial, aquí tenemos tu palabra escrito. Necesitamos tu intervención para que estas palabras sean palabras habladas. Palabras habladas no por cualquier hombre, pero por ti, Señor. Porque solo usted tiene las palabras de vida eterna. Y para hacer este maravilloso obra, y para tener una conversación con nosotros que traernos a vida y llena nuestros corazones al fuente de vida mismo, pedimos que usted, por favor, en el nombre de Jesús y por Él, porque no merecemos lo que pedimos en este momento, pero por Él, que usted puede enviar el Espíritu Santo prometido y que Él puede obrar en este momento en nuestras almas en una forma que permanezca la señal de su toque, la señal de su obra que era con nosotros para siempre. Gracias. Sea nuestro Maestro esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante como cuando miramos las palabras que el apóstol Pablo escogió para expresar su corazón en versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Es algo que podemos pensar. ¿Por qué Pablo utiliza estas palabras? ¿Será que el Evangelio es algo vergonzoso? Y si conocemos los epístolas de Pablo, vamos a reconocer que sí, él reconocía que entre algunos de sus hermanos judíos, sí, el Evangelio terminó una vergüenza para muchos de ellos, para muchos judíos que no creyeron en Jesucristo. Este Evangelio que Pablo está hablando terminó como una vergüenza para la nación judía. Porque él dijo, para el judío era un tropiezo. ¿Cuál era tan vergonzoso por el Evangelio por el judío? El pensamiento que Dios podía condescender en tal forma para venir aquí como los más bajos de hombres y para presentarse
como Salvador en el estado que Él presentó a sí mismo en Cristo Jesús, en una forma que muchos en la nación no estaban dispuestos a recibir el Mesías. Era una piedra de tropiezo para muchos, vergüenza. Y más que eso, para pensar en la forma que Él murió. Murió condenado, murió rechazado no solo por las autoridades, pero rechazado por el mundo entero, rechazado por hombres y rechazado por Dios. ¿Hay vergüenza en el Evangelio? Sí. El apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio. Y gracias a Dios hay gente como esta todavía hoy. Hay gente hoy en día que sí siente vergüenza, una vergüenza conectada con el Evangelio. Algunos están avergonzados para compartirlo, avergonzado para contemplarlo. Algunos aún piensan que es algo tan básico que para realmente estar en este tiempo tan serio, tan grave, estar hablando, pensando en evangelio, es vergonzoso. El apóstol Pablo, yo creo que él está correcto, no me avergüenzo del evangelio. Y yo reunirme con él. No me avergüenzo del evangelio. Y él da la razón. Porque es poder de Dios. En primer lugar, es poder. Pero no dice que es cualquier poder, es poder de Dios. En otras palabras, el evangelio es omnipotente. Porque eso es el tipo de poder que Dios maneja. Poder sin límite. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para hacer ¿qué? Para salvación. Wow. Poder de Dios para salvación. Piensa en eso, hermanos. El poder de Dios para salvar. ¿Cómo es? Omnipotente. Efectivo. Sin límite. Real. Inquebrantable. Así es el poder de Dios. Y Pablo dice que el evangelio es sinónimo al poder de Dios para salvar. ¿A quién Dios va a salvar con su maravilloso poder en el evangelio? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y interesante, hay un orden aquí. Al judío primeramente y también al griego. Si hay un judío aquí que no piensa que el evangelio importa para él o ella, aquí, mira, mi hermano, la Biblia está hablando sobre ti. Hay salvación en el evangelio basado en el poder de Dios para ti primero y también para el resto de nosotros. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo podemos verlo? Sí, tenemos esa definición de Pablo, es poder de Dios para salvar a los que creen.
Entonces, el poder del Evangelio no va a ser conocido excepto para los que creen, que confían en Dios y confían en Jesucristo. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio no hay causa de vergüenza porque el Evangelio es el poder, la manifestación del poder de Dios para salvación y a través del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí encontramos una definición bíblica del Evangelio, una definición del Nuevo Testamento. Pero quiero que pasamos un momento al Antiguo Testamento para mirar otra definición. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 52, versículo 7. Y yo sé que entre nosotros hay personas que también están predicando el Evangelio. Entonces voy a tratar para que lo que voy a decir sirve para todos. Isaías 52, versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La palabra evangelio es una transliteración del griego, de la palabra griego que es euangelion. Y euangelion significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces aquí en versículo 7 de Isaías 57 habla sobre buenas nuevas, sobre alegres nuevas, buenas noticias. Y habla sobre los que llevan esas buenas nuevas. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Mi hermano, si usted conoce el Evangelio y está llevando el Evangelio, mira lo que la Biblia dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas. ¿Quién está dando este testimonio que los que traen alegres nuevas tienen pies hermosos? Está diciendo que los que traen buenas nuevas tienen hermosos pies. Y es interesante porque no todos los nuevas que llevamos están buenos, porque imagina a alguien que está en guerra, un capitán en la guerra y uno de sus soldados murió y toca a él a tomar la responsabilidad para traer estas noticias. Esa noticia de la muerte de ese soldado, a su familia, a su padre, a su madre. Pero esta noche estamos hablando sobre buenas nuevas, alegres nuevas. Y la Biblia nos da testimonio que los que llevan estas nuevas tienen pies hermosos. Cuán hermosos son sobre los montes. Entonces, en los montes, estas personas que llevan buenas nuevas son conocidos como gente con pies
hermosos. Y entre todos los montes que hay en el mundo, todos los montes que hay en el universo, hay un monte especial. Y ese es el monte Sión. El monte de Sión. En el monte de Sión hay alguien que está dando testimonio a los que llevan buenas nuevas. Y sus nombres están escritos allí y son conocidos en Sión como los que tienen pies hermosos. ¿Está llevando el evangelio, mi hermano, mi hermana? Está conocido en Sión. Está conocido en la Nueva Jerusalén como alguien con pies hermosos. Pero ¿qué es estas alegres nuevas? Estas alegres nuevas, Isaías 52, versículo 7, define como del que anuncia la paz. El evangelio anuncia la paz. Traer nuevas del bien y pública salvación. Vamos a mirar eso. Primero, el evangelio trae alegres nuevas que anuncia la paz. ¿Por qué? ¿Qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la paz? ¿Y cómo el evangelio anuncia paz? El evangelio anuncia la paz donde no esperemos paz. Y si el evangelio está dando una noticia de paz, podemos pensar, si hay una guerra y escuchamos noticia de paz, hermanos, en el medio de guerra, y si escuchamos una noticia de paz, ¿qué significa esa noticia? ¿Alguien quiere? ¿Qué puede significar una noticia de paz en una guerra? Esperanza. Esperanza, pero ¿qué noticia puede ser una noticia de paz en el medio de una guerra? La noticia de paz sería que Cristo ya está a la puerta. Eso es una noticia de felicidad y paz. Sí, pero estamos hablando en un contexto que estamos ahí en una guerra. Una tregua entre países. O sea, si es una guerra entre países, una tregua, Sí, una guerra tregua. entre países, una guerra entre países. ¿Y qué puede ser la noticia de paz en ese contexto? Una tregua, un acuerdo de paz. Sí, la noticia de paz en medio de guerra es único. La guerra se acabó. Esa es noticia de paz, hermanos. Cuando estamos luchando contra el enemigo y escuchamos, la guerra se acabó. Es noticia de paz. Porque si la guerra se acabó, no necesitamos utilizar más nuestras armas. La guerra se acabó significa podemos dejar nuestras armas al lado. Podemos descansar de la lucha. Estamos en paz ahora, no estamos mirando como enemigos. Y la palabra que dice, la guerra se acabó, también significa, podemos ir a la casa. Podemos volver a ver nuestras familias. Podemos volver a la casa. La guerra se acabó. Ese tiene significado en nuestro contexto hablando sobre el evangelio. El evangelio trae buenas nuevas, anuncios de la paz.
¿En cómo? Si miramos Romanos capítulo 8, vemos lo que la Biblia dice sobre el ser humano en su estado natural. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y quién tiene enemistad contra Dios? ¿Quién es el que tiene enemistad contra Dios? Satanás. Satanás, correcto. ¿Y quién más? El pecado. El pecado. El que anda en la carne y no en el espíritu. Satanás está en enemistad contra Dios y todos sus hijos también. ¿Y quién son? Todos los hijos que nacieron a Adán. Todos los hijos que fueron concebidos a Adán. Todos los hijos que nacieron en la familia de Adán nacieron en enemistad contra Dios, excepto uno. Todos los hijos de Adán nacieron con una enemistad natural. Y es importante que reconocemos porque en Génesis 3:15, Dios habló a Satanás, habló al serpiente sobre que él va a poner enemistad. Vamos a leerlo. Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti, hablando al serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcanar. ¿Qué Dios estaba diciendo al serpiente? Dios estaba diciendo que él ya pone enemistad entre Satanás y la mujer y entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Y quién son la simiente de Satanás? ¿Quién son la simiente de Satanás? Los que no tienen enemistad contra él. Los que no tienen enemistad contra Satanás son la simiente de Satanás. ¿Y quién son? Son los mismos hijos de Adán y Eva. La misma familia de Adán y Eva que cayó bajo el gobierno de tinieblas y está viviendo tranquilamente con el gobierno, bajo el gobierno de un usurpador. Feliz, haciendo la voluntad de su maestro, la voluntad de su señor, Satanás. Esos son la gente que son simiente de Satanás. No tiene enemistad contra Dios, pero no tiene enemistad contra Satanás. Pero sí tiene enemistad. ¿Dónde está su enemistad? ¿Dónde encontramos la enemistad de los hijos de Satanás? La enemistad es contra ¿quién? Por cuanto los designios, volvemos a Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Entonces los hijos de Satanás tienen un corazón como Satanás, que está en acuerdo con Satanás, no está en enemistad contra Satanás. Satanás no está, ellos no ven a Satanás como enemigos, pero como enemigo, pero como amigo. Pero ¿a quién está en enemistad? Dios. Los que están viviendo en la carne vio a Dios como el gran enemigo. Lo que es aborrecido es Dios. Lo que debemos escapar es Dios. Entonces ahí vemos. Toda la gente que nació en ese mundo nació así. Y por eso Jesús dijo que excepto que nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que son nacidos naturalmente en la familia de Adán no tienen enemistad contra Satanás, entonces toda su enemistad es contra Dios y ellos no tienen interés en someterse al gobierno de Dios. Entonces, ellos no son parte del gobierno de Dios, no son parte del reino de Dios. Y no respeta Dios y su gobierno. Y por eso no están sujetos a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, pero el evangelio, la Biblia dice que el evangelio anuncia paz. Da una noticia a alguien que estaba en enemistad contra Dios. La noticia del evangelio da noticia de paz. Anuncia que la guerra se acabó. Puede poner al lado tus armas. Pero ¿a quién el evangelio va a proclamar esta noticia de paz? ¿A quién el evangelio va a proclamar esa noticia que la guerra se acabó y que ahora podemos poner al lado nuestras armas? Interesante. Porque el evangelio, aunque es buena noticia, el evangelio debe ser predicado a todos. ¿Qué dice, hermanos? ¿A todos están listos para todo el mundo? ¿Está listo para escuchar el evangelio? Están durmiendo mis hermanos. No todos, pastor. Entonces, si el evangelio, si no todos están listos para escuchar el evangelio o para recibir el evangelio, entonces, ¿quién son los que están listos para el evangelio? El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Amén. ¿Y cómo sabemos quién es con el Señor y quién son contra Él? Sabe que el evangelio es un anuncio, pero el evangelio no es el primer anuncio de Dios. ¿Sabía? El evangelio no es el primer anuncio de Dios. Dios tiene un anuncio que Él envió antes del evangelio. ¿Y qué es ese anuncio que Dios da antes del evangelio? Vamos a mirar 1 Timoteo 1, versículo 8. 1 Timoteo 1, versículo 8. Dice, la palabra de Dios.
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Algo interesante en ese texto. La ley es buena. Sabemos que la ley es buena. En Romanos 7, Pablo dice eso. Aquí también Pablo está hablando, pero ahora él pone una condición con este dicho. La ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena cuando está utilizado legítimamente. Significa que hay un uso de la ley que es ilegítimo. ¿Será? ¿Qué piensas, hermanos? Es que el apóstol Pablo está insinuando que hay un uso de la ley ilegítima. Sí, como lo que se enseña en el catecismo. Ah, está ahí. Ok. Sí, estaba ahí. Bien, entonces voy a dar a los otros para ver lo que ellos piensan. Porque usted ya sabe. Mire, recién acabo de salir de lo que le llaman en la Iglesia Católica una novena, más que nada para acompañar a la familia de mi esposo, porque falleció mi cuñada Elvia Fuentes. Usted, pastor, la fue a visitar, estaba con cáncer de hueso. Y bueno, pues ellos en su religión católica tienen este tema de la novena, que son 9 días en los que ellos ponen un altar y rezan, hacen los rezos y bueno, hacen una especie de catecismo bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Y realmente sentía que había una guerra espiritual allí muy fuerte y he terminado totalmente molida porque no podía decir nada. Todas las personas estaban totalmente convencidas de lo que estaban hablando era la verdad y no aceptaban otra visión, otra luz. Pero Y lo que ellos estaban presentando, hermana Leila, ellos estaban presentando la ley ahí, la ley de Dios. sí, hablaron de los 10 mandamientos, pero no eran los 10 mandamientos. Hablaban de, por ejemplo, celebrar, ¿cómo es? Guardar las fiestas en vez de guardar el sábado. Y otros que tienen en la Iglesia Católica. Ay, no, he salido totalmente molida. Desde entonces ando con pesadillas, pastor. Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo de utilizar la ley equivocado. Y probable no estaban tampoco ni siquiera utilizando la ley. ¿Sabe Sí, que la utilizaban ley su de libro. Dios, los 10 mandamientos, son buenos, pero podemos utilizarlo equivocadamente? Y la pregunta es, ¿cómo? Utilizamos la ley equivocadamente cuando utilizamos la ley como medio de justificación. ¿Cómo usted dijo? ¿Cómo la ley? ¿Cómo usted puede decir, pastor, que utilizamos la ley equivocadamente cuando miramos la ley por justificación? Sí, la ley puede ser un medio de justificación cuando el que está esperando la justificación es justo. Cuando el que está esperando la justificación no tiene ninguna culpa delante de la ley. En este caso, la ley va a dar un testimonio de justificación. Pero solo en este caso. Significa que lo único que la ley va a justificar es el que no tiene pecado, ninguno
Ninguno, ni si uno. Esa es la única persona que puede esperar un testimonio de justificación de la ley. Y en el mundo no hay uno. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay ninguno. El único es ¿quién? Cristo. El único que puede ser justificado por la ley es Cristo. Entonces, si nosotros, pecadores, comenzamos a buscar la ley por nuestra justificación, estamos utilizando la ley ilegítimamente. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque la ley nunca va a justificar a alguien que tiene un registro de culpa. No importa si esta persona solo tiene una mancha de pecado en la historia de su vida, la ley nunca va a dar un testimonio de justificación para esa persona. ¿Cómo yo sé eso? Yo sé porque la ley no miente. La ley no miente, es un testigo fiel de Jehová. Y cuando la ley va a hablar sobre nosotros, va a decir la verdad. Y si tenemos un solo mancha, la ley va a hablar, usted es pecador, culpable delante de Dios, que merece la condenación de Dios y la separación eterna del Dios justo. Esto es el testimonio de la ley. Entonces, si la ley no puede ser utilizado para justificar pecadores, entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Y sabemos quién estaba utilizando la ley ilegítimamente. Los fariseos, los saduceos, todos los escribas y esas personas que estaban esperando que un día la ley va a dar un buen testimonio de ellos. Toda esta gente estaban equivocados en la forma que mira la ley. Y apóstol Pablo está exponiendo esto. Entonces, si nosotros hoy en día esperamos nuestra justificación por medio de la ley, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la ley ilegítimamente. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? La ley, en un mundo de pecado, es el siervo de Dios para convencer el mundo de pecado. En otras palabras, la ley es el siervo de Dios en un mundo de pecado. La ley es el siervo de Dios para condenar. La ley es el siervo de Dios para dar un testimonio de la condenación. Entonces, si vamos a dar uso de la ley legítimamente, esa es la forma que debemos utilizar la ley. No para mostrar a gente como ellos son justos y buenos, pero para mostrarlos como son realmente. ¿Cuál es el testimonio de la ley? Usted es pecador, culpable delante de Dios, merece el justo juicio de Dios, separación eterna y muerte. Ese es el testimonio de la ley. Y siempre, para alguien que tiene una mancha solo, mucho más. Nosotros que tenemos muchos. La ley no miente. Entonces, el primer testimonio de Dios, como yo digo, el evangelio es el segundo testimonio de Dios, pero Dios tiene un testimonio que Él envió antes del evangelio. Y ese testimonio es el testimonio de la ley, del testimonio que dejarnos
bajo la condenación justa de Dios. Y si rechazamos este testimonio, este primer testimonio de Dios, si nos sometemos a este primer testimonio de Dios que viene de la ley y nos dejó condenado, mis hermanos, sabe que no vamos a recibir otro testimonio. Dios va a retirar el segundo testimonio y vamos a permanecer bajo el primer testimonio hasta que conformamos rendirnos a este testimonio o hasta que Dios mismo viene y proclamar este mismo testimonio con su propia boca, saliendo fuego ardiente de su boca. Es importante para entender, porque si no entendemos eso, realmente no entendemos el Evangelio. Antes que Dios va a enviar el testimonio del Evangelio, envió el testimonio de la ley que trae el testimonio de condenación para pecadores. Y me pregunta, ¿había escuchado mi hermano, mi hermana, mi amigo, este testimonio de la ley? ¿Conozco ese testimonio? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Usted está rendido a este testimonio o está tratando para probar que este testimonio es equivocado? ¿Está rendido, está sometido al primer testimonio de Dios? ¿O está tratando para mostrar a Dios que no, ese no es el verdadero, no es yo? Dios, yo puedo ser mejor, yo voy a ser mejor. Dios, dame tiempo. Mi hermano, no hablo así a Dios. Delante del testimonio de la ley hay un solo respuesta que es legítimo. Y es, ten piedad de mí, Dios, hombre pecador. Esa es la única respuesta legítima delante del primer testimonio de Dios. Delante del testimonio de la ley, el único respuesta legítimo es para confesar que sí es verdadero. Justos son tus juicios, Dios Todopoderoso. Y si ahora yo toca permanecer bajo esta condenación, ¿qué puedo decir? Yo no tengo nada para librarme de esta condenación en mí mismo. Yo no puedo decir que mañana voy a ser mejor o voy a vencer. Ese tampoco puede librarme porque por el hecho que tenemos en el pasado manchas contra la ley, quebrantamiento de la ley, significa que no hay escape de la condenación porque nuestros buenos hechos o obras mañana o por el resto de nuestra vida no sirve para borrar ningún pecado en el pasado. Y en eso sabemos, en eso probamos nuestros corazones y nuestras mentes si realmente entendemos el Evangelio. Porque si así pensamos, ¿sabe quién piensa así, mis hermanos? ¿Sabe quién tiene esa idea del Evangelio que si yo permite que mis buenas obras multiplicar más que mis pecados en el pasado, entonces así yo voy a obtener favor con Dios? ¿Sabe quién más piensa en eso? Los masones, los Illuminatis, toda esa gente luciférico. Así piensan. Piensan que con las buenas obras ellos pueden borrar las malas obras del pasado. Pero con Dios no es así. Y por eso
el evangelio es maravilloso porque revela también la justicia de Dios. Y la ley es lo que da testimonio de la justicia de Dios. No como Moisés dijo, como Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 34. Dice, versículo 5 al 7, y Jehová descendió en la nube, estuve allí con él proclamando el nombre de Jehová, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Leemos ese pasaje muchas veces y siempre no queremos enfocar en esto. Dice, y por que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es justicia. Justicia es que el que merece algo recibe lo que merece. Es que el que está en deuda de pagar algo debe pagar lo que debe pagar. Y en este caso, nosotros estamos los deudores. Y Dios está en deuda de nosotros para pagar a nosotros que merecemos. Entonces, si Dios es bueno, si Dios es justo, Dios debe pagar a nosotros nuestro justo salario. ¿Qué es eso? Condenación. Y el Evangelio revela la justicia de Dios. Entonces, si no creemos el primer testimonio de Dios, no podemos entrar en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvar a los que creen. ¿A los que qué? Que creen. Pero si cuando Dios envió su primer testimonio, no creemos, si cuando Dios dice, usted es grande pecador, digno de morir, no cree eso, entonces, ¿dónde va a encontrar poder para salvarte de tu pecado? Cuando usted sigue confiando en sí mismo, pero Dios, yo no soy tan malo, yo voy a mostrarte, yo voy a vencer. Y ahí usted va a ver que soy buen hombre. Allí usted va a ver mi corazón. Pero Dios está mirando tu corazón y está confesando ya. Engañoso, sobre todo, y malvado es el corazón. ¿Y quién conoce? Dios. Y Dios confesó con la ley. Pecador. Entonces, ¿a quién Dios va a predicar la mensaje de paz? ¿A quién Dios va a enviar mensaje de paz? Vamos aquí. Mensaje de paz es evangelio, ¿sí? Sí. Evangelio ¿para quién? La gente que está en guerra, que tiene un gran enemigo, que ellos no pueden vencer ese enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? Hermanos, ¿quién es ese enemigo? Satanás. No. Nosotros mismos, pastor. No. Ese enemigo que estamos hablando es el enemigo que leemos en Romanos 8:7. El hombre, mientras está bajo la condenación de Dios, ¿quién es su peor enemigo? ¿Quién es su más grande enemigo? No es La carne. el hombre,
no es Satanás, porque Jesús dice, no tema a él que puede destruir cuerpo, pero tema a él que puede destruir cuerpo y alma en fuego ardiente. ¿Y quién es eso? El enemigo es Dios, porque si yo soy pecador, yo estoy en enemistad con Dios, entonces Dios es mi enemigo por naturaleza. Por naturaleza, amén, correcto, mi hermano. Entonces, ¿cómo va a llegar a buena noticia a esa gente que está en enemistad contra Dios? La única forma que buena noticia puede llegar a ellos es si ellos rendirse al justo testimonio de Dios. Si cuando Dios dice que ustedes así, ellos someterse a este testimonio. Esa es la única forma que la guerra puede acabar. Porque sabe que Dios no va a dejar su arma. ¿Quién va a rendir en una guerra? ¿El fuerte o los débiles? Los débiles. ¿Quién debe rendirse en una guerra? Los ¿El débiles. fuerte Los o los débiles. débiles? El Los débil. débiles. El débil. Entonces, pues, pensamos que podemos hacer guerra contra Dios, pensamos que podemos luchar contra Dios y ganó. No. No. Entonces, si Dios habla y dice, usted es pecador, ¿qué debemos hacer? Rendirnos. Rendirnos a su testimonio, Reconciliarme con Dios. humillarnos y decir, sí, Señor, así soy. Ten piedad de mí, hombre pecador. ¿Y sabe qué? Dios espera que algunos van a recibir su testimonio. Dios ya sabe que algunos van a recibir el testimonio de la ley. Y por ellos, Él tiene preparado un segundo testimonio. ¿Para qué? Para que ellos no perecen bajo el primer testimonio. ¿Recuerda que yo dijo antes? Los que rehusan el primer testimonio de Dios, ¿cuánto testimonio más ellos tienen? Podemos ver cuando Pablo reconoció eso, por eso él dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, amén. Entonces, los que rehusan el testimonio de la condenación, ¿cuánto más testimonio ellos tienen? ¿Tienen otro testimonio? ¿Dios tiene otro testimonio para ellos? No. Dios tiene dos testimonios. Uno de condenación y uno de la salvación. Lo que el testimonio de la salvación es lo que llamamos buena noticia, evangelio. Vamos conmigo a Juan capítulo 3. Perdón, Juan capítulo 1. Perdón, Juan capítulo 3, sí. Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Mira qué dice Jesús sobre este asunto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no viene aquí para traer Condenación. condenación. Entonces, si Jesús no viene para traer condenación, significa que Jesús viene aquí para traer ¿qué testimonio? ¿Primero o segundo? Segundo. El segundo testimonio, porque el primer testimonio es testimonio de ¿qué? Condenación. De muerte. Sí, condenación. ¿Y él, quién trae ese testimonio? La ley. La ley, fiel para condenar. Entonces, mira lo que dice Jesús y ve si estamos equivocados ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón,
versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Gloria a Dios. El que en él cree no es condenado. El que cree en el testimonio de Dios no es condenado. ¡Qué milagro! Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la gente que rehúsa en el primer testimonio, ¿qué pasó con ellos? ¿Van a recibir segundo testimonio? No. Mientras que ellos están refutando el primero, nunca va a escuchar el segundo. Nunca Dios va a dar el segundo testimonio. Y Primer eso Jesús testimonio es dice, condicional. el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué pasó si alguien escuchando el testimonio de la ley, de la condenación, el primer testimonio, humillarse y aceptar, rendirse a este testimonio? ¿Cómo llegó la paz a ellos? ¿Va a llegar la paz a ellos, los que rendirse al primer testimonio de Dios, o no va a llegar la paz? Vamos a ir a Isaías 61 para ver la respuesta. Isaías 61, versículo 1 al 4. O podemos 1 al 3 por el tiempo. Dice, ese es una profecía. Es una profecía mesiánico. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Si decimos que es una profecía mesiánico, entonces, ¿quién es ese mí? Jesús. El Señor Yeshua. Yeshua, Jesucristo. Yeshua Mesías. ¿Quién es él quien está ungido para llevar buena noticia? ¿Quién es el ungido para dar el segundo testimonio divino? Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Oh, ¿por qué Jesús está ungido? ¿Por qué Jesús está ungido, hermanos? Porque ha sido escogido por el Todopoderoso y Él es que lo ha ungido, porque ungido significa escogido. Sí. ¿Sabe qué? ¿Por qué Jesús está ungido? Porque sus pies son hermosos. Los pies de Jesús son hermosos. Gloria a Dios. Amén. Él está conocido en Sion como el que tiene pies hermosos. ¿Y por qué esos pies son hermosos? Porque anuncia la buena nueva de salvación. Amén. 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 Y por eso María toca ungir sus pies. Y mira que Jesús dijo, ¿por qué Él está ungido? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Pero ¿a quién Él fue enviado para predicar buenas nuevas? ¿A todos? ¿A los que están rechazando el primer testimonio? ¿O los que están rendidos a este testimonio? Mira, para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es un abatido? Ayúdame, hermanos. Ustedes saben mucho español.
Abatido Todo es aquel una que no persona. cree que hay solución para él. Ok, sí. Están derrotados. Están ahí en el Al que sea polvo. humillado. Humillado. Está ahí en el polvo. Están ahí en ceniza. Abatido. Los que están en guerra. Pero ahora no está en guerra porque está derrotado. Está derrotado mismo ya. Por su pecado y la condenación de la ley. Están derrotados. Ahora está en el piso. Recuerda que cuando Josué ganó los reyes y trae a los reyes y cautivarlo, ¿qué él dijo? ¿Qué él dijo? ¿Qué él hizo? Él dijo a los hermanos, él dijo a los israelitas, pisotear sus cuellos, cuellos. ¿Qué hizo Samuel cuando ¿cuál es el nombre del rey? Yo olvido el nombre del rey que... Amalek. No, el rey que Saúl no quería matar a ese rey y Samuel fue y busca al rey y trae al rey. ¿Qué hizo? Pisotearlo. Entonces, el que está abatido es el que está en el piso con la justo pie de Dios a su cuello. A pie de justicia de Dios, de pie del conquistador a su cuello. Y está a punto a morir porque después que Samuel hizo eso, usted sabe que él hizo con el rey, él cortó él en pedazos. Josué también. Entonces, esa gente no está luchando más, está ahí derrotados, avergonzados, punto a recibir su sentencia. No van a resistir más, no pueden defenderse mismo contra la espada del Señor. Pero justo cuando están esperando ese último golpe, Llega el segundo testimonio. llegó el segundo testimonio. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Ellos saben que son cautivos, saben que son en cadenas. Tanto tiempo he estado luchando, Señor, no puede vencer. Yo no puedo. Soy un cautivo de ese pecado. Yo quiero hacer mejor para honrarte, pero soy un cautivo, Señor. No hay esperanza para mí en mí mismo. Al vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El día que es año de buena voluntad de Jehová es el jubileo. Cuando todos los que tienen deuda terminó perdonados. Y todos que habían perdido su herencia terminó recibiéndolo de nuevo. Era el jubileo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y Jesús cumplió esa profecía? ¿Tenía sus pies verdaderamente bello, hermoso?
Mateo 5, versículo 3. Versículo 1. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Justo cuando está esperando la última golpe, bajo su condenación, viene el segundo testimonio. ¿Qué es bienaventurado? La palabra bienaventurado viene del griego markurion, que significa feliz, gozoso. No solo bendecido, pero gozosos. Jesús abrió su boca con la segunda testimonio. Gozosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él viene a proclamar paz. La guerra se acabó. La guerra se acabó cuando usted dejó sus armas al lado. Cuando usted rendirse al testimonio de Dios. Cuando usted confesó que no hay una razón justa para seguir peleando contra el reino de Dios. La guerra se acabó. Yo fui enviado para proclamar a ustedes amnistía. Una noticia de paz. Dios no es tu enemigo, nada más. Dios no va a mirarte como un enemigo desde hoy. Usted no va a ser conocido más como hijos de ira. Pero desde hoy, usted va a ser recibido. Entra a través de la puerta abierta. Hay una puerta abierta para ustedes abatidos, ustedes quebrantados de corazón. Hay una puerta abierta para ti al reino celestial de Dios. Y cuando usted pasó esa puerta, usted no pasó ahí como enemigos, pero como amigos. Enemigos perdonados, reconciliados, y ahora son ciudadanos del reino eterno y celestial de Dios. Pero no es cualquier ciudadano, ahora son hijos del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos no están luchando más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos son los que están diciendo, somos cautivos, Señor, cautivos. Ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. Y Jesús dice, felices son, gozosos son, porque ahora la puerta del reino está abierta a ti. Volvemos y terminamos. Versículo 7, Isaías 52. Cuán hermosos son sobre los montes a los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Oh, qué bellos son los pies de Jesús, que traen noticia de paz a nosotros, que no son dignos de paz para con Dios.
pero también dice, del que trae nuevas del bien. ¿Nuevas del bien? ¿Dónde está el bien? El bien está en Dios. El bien está en Él, quien Él envió. La justicia está en Cristo. La justicia de Dios está expresada en el rostro de Jesucristo. Vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Y eso Pablo dice que el Evangelio revela, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelado por fe y para fe. ¿Cómo el Evangelio revela la justicia de Dios? ¿En qué forma el Evangelio trae noticia de bien? ¿En qué forma el Evangelio trae una noticia de la justicia de Dios? Que Dios es justo. Es un gran reto. Si Dios es justo, ¿cómo está perdonando pecados? ¿Cómo está librando sus enemigos? ¿Cómo está librando los indignos? ¿Cómo está librando los culpables? Es que el perdón de Dios no es indulgencia, como el Papa, como en la Iglesia Católica. Dios no está dando indulgencia. Dios perdona, el perdón que Dios ofrece a pecadores es basado en la justicia misma. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es el pago que la ley pide. Primero, lo que pide la ley en primer lugar, hermanos, habla conmigo. ¿Cuál es el primer petición de la ley? No tendrás dioses delante de mí ni te harás imágenes. Sí. La primera petición de la ley es obediencia absoluta, perfecto y perpetuo hacia Dios. Correcto, mi hermano. Eso es la primera petición de la ley. Si fallamos a dar la ley que pide en el primer lugar, ¿qué la ley va a hacer? La ley va a pedir algo más. La ley va a pedir otra cosa. Una vez que fallamos, la ley no va a pedir obediencia. Porque en ese caso, tu obediencia no vale nada. Porque la obediencia que Dios merece es ¿qué tipo de obediencia, mis hermanos? Decirme. Absoluta. Absoluta. Perfecto y perpetua. Si usted ya tiene una infracción de la ley, ¿puede ofrecer la ley lo que la ley pide en obediencia? No. No. Entonces, no sirve su obediencia parcial para satisfacer la ley. Entonces, cuando la ley no puede ser satisfado, porque usted solo puede dar una obediencia parcial, lo que la ley comienza a pedir. ¿Qué? Hermana Agbani. No es La muerte. La muerte. La ley comienza a pedir la muerte. La ley comienza a pedir su vida. Mira así. Usted no pagó la deuda. Usted no había dado a Dios lo que merece Dios. Entonces debe morir. Y la ley puede ser satisfecho si nosotros hemos dado a la ley desde el primer lugar todo lo que pide. Obediencia perfecta y perpetua. Ese va a satisfacer. Pero ya perdimos esa oportunidad. Entonces, lo único que va a satisfacer la ley ahora es vida. Nuestra vida debe parar. Muerte, sangre. La ley está pidiendo sangre. ¿Sangre de quién? Sangre del pecador. La vida del pecador. Pero mira,
El evangelio nos mostró la justicia de Dios para traer paz a pecadores indignos, condenados. Es una maravilla, es un milagro. ¿Cómo Dios puede salvar a los pecadores de la justa condenación? ¿Y qué era justo? Porque Dios pagó. Dios pagó. ¿Lo que pide la ley? Mi vida. Tu vida. Vida de un indigno pecador. Por su indignidad, por su desobediencia y rebelión. Eso es lo que pide la ley ahora. Tu vida, mi vida. ¿Y qué hizo Dios? Dios pagó la ley. Cristo pagó con su vida misma. ¿Qué vida? O sea Sí. que la ley lo único que hace es señalarnos en qué condición andamos. Sí, eso ya. Y por La eso ley- ese es el testimonio, ¿no? La Bien. ley es un espejo donde tú tienes Sí. que confiar y verte. Y cuando tú te ves, te das cuenta que estás condenado. Y cuando estás condenado, tienes derecho al segundo testimonio. Y el segundo testimonio es de llegar a Dios a través únicamente de Jesucristo. ¿Por qué solo a través de Jesucristo? Porque es solo a través de Jesucristo que la justicia que usted merece puede ser ofrecido. ¿Y qué es la justicia que merecemos? La muerte de condenación. El rechazo del divino, el rechazo justo del divino. Y eso es lo que Jesús tomó. Y mira, hermano, pero yo quiero ir poquito más allá, porque quiero que usted entienda lo que la ley estaba pidiendo. Estaba pidiendo la vida de un desgraciado, de un indigno pecador. Pero mira lo que Dios da a la ley. ¿Qué tipo de vida? Piensa en eso, hermano. ¿Qué tipo de vida? ¿Quién debe morir? Un indigno pecador. ¿Pero quién murió? El excelente. El impecable. El justo. Juan 3:16. Sí, su hijo amado. Pero vamos a pensar un poquito más. No solo uno que tenía una vida inmaculada, impecable, murió, pero ¿qué tipo de vida él da? Si nosotros murió, ¿quién murió? Un pecador, hombre. Pero Cristo murió un hombre excelente. Pero no solo un hombre excelente murió. ¿Quién murió? El Cristo murió. ¿Y quién es el Cristo? Alguien quien es 100% hombre y Hijo de 100%, Dios. 100% divino, sí. Entonces, en el pago de Cristo, en el pago de Cristo, mi hermano, la ley está lleno. El apetito de la ley está lleno. Porque la ley está recibiendo más que puede, si mi vida puede satisfacer la ley. Si mi muerte, mi condenación puede satisfacer la ley. Ahora, ¿qué va a pasar con la ley? Con la vida de un excelente, la vida del divino. La cuenta está saldada. No hay espacio.
No hay espacio más. Por eso la Biblia nos dijo en Romanos 8, versículo 1, que no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley estaba en Cristo Jesús? La ley del Espíritu de vida. ¿Qué tipo de vida tiene el Espíritu? ¿30 años? ¿33 años? Eterna. ¿33 años y media? ¿Qué dice Isabel? Eterna, pastor. Eterno. 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 Dios está libre. Dios tiene derecho a mostrar misericordia a él quien quiere mostrar misericordia, porque él ya pagó. Él tiene derecho a perdonar pecados. Y nadie puede decir y apuntar el dedo a él y dice, usted es injusto. Está injusto para perdonar este grande pecador. Dios, usted no puede hacer eso. Nadie puede apuntar un dedo así en la cara de Dios para perdonar pecadores y pecado. Porque Dios pagó. Y Él pagó más que era necesario. En Cristo Jesús, en el pago de Cristo Jesús, hay mucho más que yo necesito. Hay una cuenta de extra abundancia de gracia y bendición para mí que yo no puedo agotar y nunca va a agotar. Toda la eternidad yo puedo estar levantando, echando hacia arriba todas las riquezas de gracia que tengo en Cristo Jesús, pagado a la cruz. Y por eso es llamado evangelio, mis hermanos. Porque evangelio es nuevas alegres. No es solo buenas nuevas, es nuevas alegres. Por eso me gusta como Isaías dijo. Alegres noticias. Es una noticia que debemos dejarnos saltando como los corderitos. Y él dijo dos cosas más. No solo noticias de bien, nuevas del bien, del que publica salvación. Entonces, traen noticia de paz. Ahora Dios está recibiéndonos como hijos. No somos enemigos más. Traer nuevas del bien. Ahora, en Cristo Jesús podemos ver el testimonio que Dios es justo, aún en nuestro perdón y nuestra reconciliación. Porque el justo fue condenado. Del que publica salvación. En Cristo Jesús tenemos salvación, redención, completo. Vamos a ser restaurados. Y del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. El Evangelio anunció la venida del reino de Dios. Y mira cómo dice, tu Dios reina. Oh, mis hermanos, cuando sabemos que el usurpador estaba reinando tanto tiempo en nuestros corazones, manteniendo como cautivos por tanto tiempo, y Cristo en su misericordia, y Cristo pagó, y Cristo entrar en los portales del infierno mismo, los portales de la tumba para librarnos de nuestra cautividad.
no debemos regocijar en esta buena noticia. Tu Dios reina. Ahora no Satanás reina en mi vida. Ahora no el pecado está reinando en mi vida. Ahora, ¿quién tiene el poder en mi vida? Es Dios. Tu Dios reina. Eso es evangelio, mi hermano. Y quiero preguntar, ¿has recibido este segundo testimonio del Señor? ¿Has recibido el primer testimonio del Señor? ¿Has rendido a este testimonio en humildad? Tuve oportunidad para escuchar este segundo testimonio por el Espíritu Santo mismo, diciendo, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Ahora da la declaración, usted es mi hijo, hoy te engendró. ¿Has escuchado este testimonio? ¿Has recibido en fe los dos? Y si no, puedes recibir en plena fe el testimonio que en Cristo Jesús hay más que suficiente por nuestra salvación. En primer lugar, por nuestra justificación. ¿Quién puede condenarnos? ¿Quién puede condenar a los que Dios mismo justifica? Si la ley ahora tiene su boca llena para los que están creyendo en Jesús, ¿quién puede condenarnos? Si estamos realmente en Cristo. Nadie. Si Pablo dice en el mismo Romanos 8. Y si en Jesús hay tanto plenitud de riquezas por nuestra santificación, debemos confiar que Dios no va a comenzar ninguna obra que Él no va a terminar. Si tiene duda, volver al primer capítulo de la Biblia y ver cuánto tiempo la tierra estaba desordenada y vacía y bajo tinieblas. Y nadie podía imaginar lo que Dios tenía en mente por esta tierra. Nadie, ni siquiera Lucifer, podía ver este lugar es oscuro y imaginar que Dios tenía en mente. Todo miró eso y pensaba que ese va a ser, así es, así va a ser. Pensaba que la tierra estaba bajo una sentencia perpetua de tinieblas, de desorden, de vacío. Así pareció. Pero cuando el cumplimiento de tiempo llegó, Dios envió su espíritu para mover sobre las aguas, para romper el paz de las aguas con las tinieblas. Y así, cuando Dios comenzó esta nueva obra, cuando Dios rompe la paz de las aguas, Él comenzó una obra que Él no tenía plan para parar hasta que Él había terminado. Y al final del sexto día, decir, era buena en gran manera. Y descansó de su obra. ¿Cuándo? Cuando estaba terminado, al séptimo día. Mi hermano, si Dios había comenzado una obra en ti, usted no tiene razón para desanimarte. Sí puede estar en la noche, porque después de cada obra de Dios, en cada día, llegó la noche. ¿Y sabe qué? En cada día, cuando viene la tarde, había oscuridad. Y esa oscuridad esconder todo
todo lo que Dios había hecho durante de la luz, del momento de la luz, estaba invisible, estaba fuera de la luz, de la vista, pero estaba allí. A veces encontramos estos momentos en nuestras experiencias, la noche, y nos dejó con mucho miedo y temor. Nos dejó, nos tentó para pensar que yo estaba equivocado, yo estaba engañado, yo pensaba que Dios había comenzado algo en mí, pero yo estaba engañado. Pero mi hermano, si realmente Dios había comenzado, la noche no significa que el día anterior era una equivocación o era un engaño, era algo real. Pero en la noche no podemos verlo, porque la oscuridad esconde todo. Pero cuando llegamos a tiempo de oscuridad, debemos aprender a vivir por fe. A vivir por fe. Esta noche significa que estoy en un nuevo día. Ayer Dios hizo eso en mí. Hoy Él va a hacer más grandes cosas. Solo debo esperar la luz. Y en la mañana, la luz viene con nuevas obras para llevarme aún más allá en la santificación, aún más allá en la intimidad con Dios, aún más allá en efectividad en su obra, aún más allá para glorificar al gran Creador. No permite la noche para engañarte. La noche tiene fin con cada mañana. Cada mañana está predicando a tinieblas. Satanás, mira, tus días son numerados. Un día va a llegar la eternidad y en la eternidad no hay noche. Solo luz y día perpetuo. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios. Infinito, omnisciente, omnipotente, suficiente para salvar a los que creen. Si puede creer, va a conocer el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.